Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Gracias, Ramón. Está habiendo una polémica en estos días con respecto a cómo proclamar estas fechas, estas fiestas, e incluso la foto de los reyes de España ha sido neutra. También creo que tienen que pasar por el filtro del gobierno, ¿no? Pero, y en muchos sitios ya no dicen Feliz Navidad, sino que dicen Felices Fiestas o Felices Pascuas, es decir, otro tipo de mensajes, porque dicen que hay colectivos que están en nuestro entorno, que se pueden ver afectados y sentirse menospreciados, etcétera, ¿no? Quitando de en medio una celebración como costumbre. Casi todos los cristianos del mundo celebran la Navidad en este tiempo. Es decir, el hecho de la venida de Jesús al mundo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque las fechas, nosotros tenemos claro que las fechas no son estas, son otras, pero que el hecho de que se celebre que Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, es un hecho festejable, ¿verdad? Pues es el hecho que nos da la gracia de la salvación del infierno. Sin ese hecho nadie podría ir al cielo, nadie. Es decir, vivir en comunión con Dios por la eternidad. Ni siquiera los patriarcas que han muerto y que sus cuerpos están esperando la resurrección, y que Jesucristo les sacó del Hades. No del infierno, sino del Hades. Sino del Hades, y además la parte diferente a la cual han ido los perversos, ¿no? Y sin arrepentimiento. Entonces, diríamos que es el evento principal de la historia de la humanidad, ¿no? Después de la creación de Adán y Eva, ya no había más escapatoria que el Hijo de Dios viniera a sacrificarse para pagar la factura inmensa de los pecados de la humanidad, ¿no? El único que podía pagar toda esa factura, nadie puede pagar. Y bueno, efectivamente las fechas no son ahora, en diciembre, sino que fue la fiesta de Sukkot, que además implica claramente lo que significa esa fiesta, ¿no? De que el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo Sukkot, habitáculo, vivienda con nosotros, ¿no? Y por eso la fiesta de Sukkot, pues, rememora la vida de las tiendas en el desierto y el tabernáculo, y, en fin, en el cual Dios se manifestaba como una primicia a la venida al mundo. Y bueno, a pesar de que no son las fechas correctas y que hay pruebas contundentes, históricas, incluso arqueológicas o literarias, etcétera, de historiadores, de que no nació en Belén en estas fechas, sino que nació en Sukkot. Lo que pasa es que con el sincretismo que se formó, pues unieron paganismo con cristianismo a través de Constantino el Grande, para tener contentos a todos, y entonces pues la fiesta de Tamuz, la fiesta del árbol, la fiesta del día más oscuro del año, la fiesta de los solsticios, que son las fiestas típicas de adoración para brujas, del sol. Y adoración al sol y a la luna, y para hechizos, conjuros y sacrificios humanos. Mañana es el solsticio de invierno, 20-21, depende del año, es el solsticio de invierno. Y históricamente los adoradores del sol y de la luna utilizaban ese día como el día del nacimiento del sol.
en esas fechas está la Nochebuena, es decir, porque era el día que se celebraba que el sol nacía de nuevo. Empezaba otra vez a crecer. El ciclo. Porque dices, en una rueda es difícil poner el punto de inicio, ¿no? Y el año es cíclico. Entonces, hay quien... Me llama la atención que, por ejemplo, creo que en Inglaterra y en Irlanda el año fiscal empieza el 1 de abril, no el 1 de enero como en España. Bueno, en España tú puedes elegir la fecha de inicio de tu ciclo anual, ¿no? Pero normalmente la gente utiliza el 31 de diciembre. Puedes elegir la fecha tope para la declaración de Hacienda. También tiene una fecha de... Todo eso lo determina el calendario estatal, ¿no? La mayoría de las... Pero luego está el calendario eclesiástico, que es el que comete los errores bien graves. El calendario judío es el que más próximo está a la realidad histórica, ¿no? Pero en cualquier caso... es un calendario diferente. El nuestro es un calendario solar y el judío y el islámico son calendarios lunares, ¿no? Y bueno, ¿cómo empieza la humanidad? Pues de la oscuridad a la luz. Así que... podríamos saber en qué fecha Dios creó el mundo. Podríamos saberlo. Que bueno, será por ahí, ¿no? Sí, se calcula que en el año... 1996 se cumplieron los 6.000 años desde la creación del hombre, ¿no? Y entonces el calendario correcto empieza el 7º milenio y en el 7º día descansó Dios y este es el 7º milenio, porque para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, y este es el 7º día de Dios de 1.000 años, en el cual terminó su obra y descansó. No porque necesitaba descansar, sino para dar una pauta del Shabbat a los seres humanos, dejando bien claro de que es necesario que el ser humano descanse, como mínimo un día a la semana. Descanse y sobre todo que descanse de sus obras egoístas, carnales, para buscar a Dios y dejar que Dios haga sus obras perfectas, espirituales, ¿no? Y... sí, incluso podía ser en septiembre, es decir, lo que nosotros llamamos septiembre cuando Dios creó el mundo, ¿no? Porque está el calendario religioso que decías que está con la Pascua, ¿no? Inicia con la Pascua, y el calendario agrícola. De hecho, la fiesta de Sukkot comienza con la felicitación de Año Nuevo, del año. Ese es el comienzo del mundo. Se conmemora en Sukkot. ¿Por qué? El viejo hombre fue creado cuando comienza el calendario. Y ahí, en esas fechas, después se conmemoró Sukkot. El viejo hombre fue creado en esas fechas, el nuevo hombre, el verbo de Dios, nace también en esas fechas. Todo concuerda. Claro. Dios es matemático, ¿no? Y por eso la profecía es un verdadero puzzle matemático impresionante, ¿no? Que lo vas descubriendo. Lo cual los perversos lo confunden con la cábala y con toda la numerología, incluso mezclada con la, con la astrología, ¿no? Que no es astronomía, porque la astronomía es ciencia bíblica, de los astros, bendita, pero la astrología es la mezcla de esas conjunciones numerológicas y matemáticas y cábala que pretenden sustituir. Claro, y le da autoridad espiritual a los astros. En realidad son los demonios que están gobernándolos, ¿no? Son principados diabólicos que gobiernan y que están simbolizados bien claramente en los astros con sus nombres, ¿no? Marte, el dios de la guerra. Sí, Júpiter, etc. Júpiter también, el dios de los dioses, ¿no? Neptuno, el del mar. Neptuno, pero... a pesar de que no son las fechas correctas, sin embargo, pues oye, ¿por qué no quitan el nombre de la fiesta musulmana del Ramadán? Que puede ofender a muchos más, claro. Especialmente en Europa, donde todavía
el hay cristianismo. más cristianos que musulmanes, ¿no? Sí, pero bueno, ¿por qué no dejar libertad para que todos Claro, pero disfruten? la ¿no? respuesta correcta es libertad. Claro. Para que aquellos que quieren celebrar Ramadán, que celebren, y aquellos que quieren celebrar Navidad, celebren. Yo no soy partidario de estas fechas y menos de lo que se ha convertido la Navidad. Se ha convertido en un festival de consumo, en un festival de champán y burbujas y de una falsa convivencia familiar, porque no está. Sí, sí que es hipócrita, ¿no? Es hipócrita total y es simplemente humanismo barato. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que nosotros celebramos Pesaj, Pascua, cada día, en el sentido de que cada día... Y Emanuel cada día. Emanuel cada día, por eso digo, y Shavuot, Pentecostés cada día, lo celebramos porque en esa vida de renovación constante, por el Espíritu Santo que nos da esa gracia, lo celebramos cada día como celebramos nuestros bautismos cada día, los tres. Agua, en el Espíritu y el fuego, ¿no? ¿Y todo eso por qué? Porque vivir de las rentas no es el plan de Dios, ni es nada atractivo. Eso es caer en la rutina y eso es lo que las religiones hacen, ¿no? Yeah. Formar hábitos que producen sinsentidos repetitivos de actos religiosos, ¿no? Y yo creo que se ha desvirtuado tanto la Navidad que hasta el Papa en el Belén que ha hecho, ¿cómo se llama? Sí, Belén, el nacimiento. Que ha hecho el Vaticano, le pone el kifar al niño Jesús, es decir, le pone el pañuelo palestino. Sí, porque hay quien dice que como nació en Belén y Belén hoy es Palestina, Jesús era palestino. Bueno, en fin, es rizar el rizo. De todos modos, los judíos, este año encima coincide que el día 24-25 es el día de la Hanukkah, que es la fiesta de la luz. Sí. Que coincide con un hecho histórico, pero el hecho de que coincidan las cosas nos lleva a simbolismos. Y yo quería incidir en un simbolismo que, en una celebración que sí podría coincidir en estas fechas, que es si Jesús nace en septiembre, más o menos, la concepción de Jesús en María sería en estas fechas. Eso sí que, porque encajan los 9 meses de embarazo. Es decir, que... Y seguro que el embarazo de Jesús fue el año anterior, completo. Pues es cuando el Espíritu Santo fecundó a María y quedó embarazada, ¿no? En estas fechas. Pero no para conmemorar la fecha de la fecundación en ninguna festividad, no, en absoluto, porque además la Hanukkah que conmemora la fiesta de Navidad para los judíos es posterior. Sí, es muy posterior. Bueno, no al hecho del nacimiento de Jesús, pero sí a otras fiestas. Pero a otras fiestas divinas, y no es bíblica. No está determinada la palabra divina que ordene y que organice. Sí, es una costumbre en base a una efeméride. Es una festividad del pueblo de Israel, con cierto fundamento, porque resulta que en la rebelión contra los romanos los macabeos vencieron y reconquistaron Israel. Y entonces, pues tenían que purificar el templo porque estaba mancillado por los romanos y no podían, en esa reconstrucción del país, pues tener lo principal, que era el funcionamiento del templo.
porque toda la vida espiritual de Israel estaba centrada en el templo. Donde estaban los sumos sacerdotes, los sacrificios, etcétera, ¿no? Y estaba mancillado y entonces, curiosamente, apareció la vaca roja, que es un milagro genético que surge por gracia divina cuando es necesario purificar el templo de Jerusalén, como tendrá que aparecer la vaca roja para la reconstrucción del templo, porque no pueden reconstruir en esa explanada que está totalmente sucia, ¿no?, de las pisadas de los perversos, los gentiles y y entonces y por eso cada poco aparece una noticia y ya está la vaca roja, ¿verdad? La habremos oído, y no es cierto, ¿no? Ha habido vacas rojas que son resultado de manipulación genética y claro, no son, al final... No es kosher. No es kosher. Y entonces apareció la vaca roja perfecta, con todos los pelos idénticos, cosa milagrosa, y entonces se pudo hacer el sacrificio de la vaca roja y con sus cenizas la lejía que purificaba el templo para poder después restablecer los cultos. Pero no había aceite suficiente para la iluminación más continua, que para un día solo, ¿no? Solo para un día. Y no daba tiempo a fabricar. Sí, porque la fabricación llevaba 7 días de trabajo, ¿no? Claro, llevaba 7 días de trabajo, ¿no? Entonces, milagrosamente, pues apareció aceite, y por eso había aceite para un día y duró los 8 días. 8 días. Eso se multiplicó el aceite, igual que con la viuda de Sarepta. Y entonces pues se conmemora que con la Hanukkah, que tiene 9 brazos en lugar de 7, es decir, el candelabro de la menorá tiene 7 brazos, ¿no? Y el del medio simboliza a Jesucristo, que es el que reparte a los otros 6, 3 de cada lado, el aceite. Y en este caso, pues apareció el candelabro de 9 brazos, que se llama Hanukkah o Hanukkah, y para que se manifieste este milagro de que duró los días necesarios para fabricar el aceite de la unción, que no lo podía además fabricar cualquiera, sino los levitas, y que tenía su fórmula, sagrada. Por fin duró lo que tenía que durar, justo tener el aceite nuevo, y ya pudo continuarse la iluminación constante. Es un simbolismo bien claro de que Jesucristo es la luz del mundo y que nosotros somos luminares, y luminares que no se apagan de noche ni de día. Es luz continua, porque es la luz espiritual. Es la luz de la mujer virtuosa que simboliza la Iglesia. Claro, y que es la luz de la verdad, y la luz del amor y de la verdad, ¿no? Y bueno, pues es importante que los que se creen que están hablando al niño Jesús, ¿no? Que todo eso es muy romántico, que ya no tiene sentido. Yo cuando dicen, ha nacido el niño Dios, blasfemia. Sí. Aunque se enfaden algunos. No, ha nacido un niño que es Dios, no es el niño Dios, porque el niño Dios es un ídolo pagano anterior a Jesucristo. Entonces, exacto, ponerle ese nombre a Jesús es paganizar a Jesús. El niño Dios, Jesús no es el niño Dios, es Dios que vino como niño, que luego se hizo hombre. El niño Dios sigue siendo niño Dios por toda la historia. No, hay que cambiar, no es niño Dios, sino Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, Emmanuel, ¿no? Pero ya sabes que cómo consigue el diablo torcer todas las cosas, y los religiosos entran al saco encima emocionalmente, creyéndose que es sí, correcto. Que con buena voluntad se creen que hacen bien las cosas. Es como el canto de los ángeles,
de la noche de Navidad, de Nochebuena, los ángeles van y visitan a los pastores, que están en las regiones cercanas a Belén. Por eso sabemos, entre otras cosas, que no fue en diciembre. Porque no aguantaría el frío que porque tenía. Belén es como Alcalá de Henares, Sí, sí. más o menos. Frío. Entonces, tremendo. Sí, ahora las ovejas no están en el campo, punto. Pero y los pastores menos. Y los pastores menos. El canto de los ángeles es proclamación de la buena voluntad de Dios para con los hombres, no de la bendición de Dios a los hombres de buena voluntad. Es que eso es un cambio horrible de humanismo religioso. No hay hombres de buena voluntad. Precisamente ahí está la gracia del cumplimiento del nuevo pacto, de que sin ningún mérito de los hombres, Dios trae la paz del perdón, por pura gracia, y la trae a través del Mesías de Jesús, del Mesías definitivo y perfecto. Entonces, efectivamente, es la buena nueva de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Ese es el pacto de la gracia. La mano extendida. Es decir, que Dios deja la voluntad de juez implacable con la Torá para manifestar la buena voluntad de la gracia, de la misericordia, y de el milagro de hacer posible que los que acepten su buena voluntad y se arrepientan de haber ofendido, incumpliendo la Torá, que somos todos, pues recibamos ese poder sobrenatural para cumplir la Torá. Y así es por lo que no pecamos. No pecamos no porque no seamos pecadores, sino no pecamos porque el Espíritu Santo nos fortalece, nos protege y responde a la oración del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Y lo hace, evita, produciendo nosotros pues el querer ser santos, que nuestra carne no quiere, pero produce ese milagro, y el hacer según su buena voluntad, santificándonos y perfeccionándonos cada día. Sí. Luego viene la Epifanía, que también está mal porque la circuncisión viene en el 8º día. 24 más 7 son 31, sería el día 1, y sin embargo se celebra el día 6. La circuncisión de Jesús sí que fue el día 8º. Sí, como todo buen judío. Bien, pero fue el día 8º, después, eso sería a 1 de octubre. Después de la fiesta de Sukkot. Eso es, justo terminan los 7 días de fiesta y al día siguiente la circuncisión. Y luego resulta que hay una visitación a Jesús en Belén de unos señores, no se sabe ni cuántos. Lo que sí se sabe es que eran sabios y de Oriente. Ni cuantos, ni reyes, ni magos. No se sabe, no eran ni eso, eran rabinos, sabios, sí, sabios porque los rabinos eran los más sabios, que además en esa sabiduría pues investigaban los libros. Rabino significa maestro, es decir, eran maestros maestros de la rabí, maestros de la Torá y de los libros de los profetas, ¿no? Y entonces investigaban y entendieron la profecía de Daniel, que estaba a punto a cumplirse y que determina desde que el emperador da la orden de que se pueda restaurar Israel, Jerusalén, de las ruinas, pues desde entonces hasta la venida del Mesías, dice el número de semanas. Primero habla, es la profecía de las 70 semanas, que es crucial escatológicamente, porque estamos en un impasse hasta la última semana de los últimos 7 años del pacto del anticristo, ¿no? De 7 años, y que lo incumplirá a la mitad, pero han pasado 69 semanas, ¿no? Y entonces habla bien claramente
y son semanas de años, ¿no? De cuándo es la venida del Mesías. Y ellos entendieron, ya está. Y vieron ya se la está señal. Cumpliendo. Y entonces, encima de que entendieron la revelación profética, pues vieron el cometa Halley, supuestamente el cometa Halley. Tampoco se sabe exactamente. Porque podía no haber sido ninguno de los que están habitualmente por ahí, sino que fue una señal especial de Dios para esos tiempos, ¿no? Sí, podría ser también. Pero podría ser, y que se dice, lo llaman la estrella porque parece una estrella errante, porque un cometa también parece una estrella que está... Tuvimos hace 26 años fue que pasó, creo que era el Halley, por España, y yo recuerdo verle durante prácticamente un mes, o quizá algo más, cómo nos estaba alumbrando por la noche de una forma tan especial, ¿no? Sí. Ese cometa que tuvimos la oportunidad de ver en su tiempo. Sí, que sigue dando vueltas a la Tierra, ¿no? Igual que hay otros movimientos cósmicos, especialmente los conjuntos de granizos y de meteoritos y de las sí, una bola de hielo que vaya por ahí también va a dar un reflejo de luz, ¿no? Entonces, pero lo bonito es eso, que viendo esa estrella o esa luz que guiaba, se dieron cuenta de que era la señal. Y por eso la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y eso es la sana astronomía, mirar los cielos para ver qué señales nos da Dios a través de los movimientos cósmicos, ¿no? Como los eclipses son clarísimos. No, la diferencia de un eclipse total de sol a un eclipse de luna es el resultado de los acontecimientos. Eclipse de sol, pues entonces la luna se hincha y viene el apogeo de la religión simbolizada en la luna de todas las religiones, ¿no? Pero en cualquier caso las más poderosas de la Tierra, ¿no? Y si el eclipse es de luna y el sol reina, pues entonces es un aviso de un tiempo... Avivamiento en el espíritu. Un tiempo de gracia especial o de avivamiento. Y yo siempre recuerdo que en el año 2000, en no sé qué, 5 de mayo creo, hubo una menorá en el cielo de 7 astros. Y el astro del medio no era el sol, era la luna, como reinando en la menorá. Es impresionante, y el sol a un lado. Entonces, justo en esa fecha, el Papa y Arafat firmaban un documento para presentarlo en la ONU en Jerusalén. Y ese documento decía que se proclamaban Jerusalén capital monoteísta del mundo, para que desde allí se gobernaran las 4 religiones unidas en el ecumenismo mundial, que Juan Pablo II fue el más ecuménico y más hiperactivo, juntas para después bajo el poder político mundial. En la ONU lo vetaron Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Pero eso estaba ya acordado. Y sigue, y salió a la luz el documento que firmaron, y en el cual el Papa sería el responsable de todas las religiones juntas. La cabeza visible. La cabeza visible, y Arafat el gobernante de Israel. Tú fíjate qué locura, ¿no? Lo cual sigue en pie. El planteamiento. Sí, bueno, aunque no Arafat, sería el símbolo de Arafat, que era el cuerno pequeño, ¿no? Claro, el cuerno pequeño, era el cuerno pequeño, sí. Aunque no era el definitivo, sino que era un precursor. Pero en el tiempo que durara, ese cuerno iba a gobernar ahí, ¿no? Y por eso Jerusalén será la piedra de tropiezo para todo el mundo de este tiempo final, porque todos los países se van a poner de acuerdo en querer obligar a Israel que devuelva a Jerusalén, que nunca fue de Palestina,
que fue... Porque Palestina no ha existido hasta ahora, es un invento de Arafat. Palestina solo existió después del reparto que se hicieron en la liberación de Israel por los ingleses y después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como respuesta al genocidio, ¿no?, de 6 millones de judíos. Y entonces en ese reparto de todo ese territorio, pues dije, en un rato hemos creado 5 países, dijeron los dirigentes mundiales. La Biblia habla de uno, que en un día se creó un Estado. Sí. Y el asunto es que ahí empezó a funcionar Palestina. Lo que sí existe es el nombre que puso el emperador romano a Israel para eliminar ese nombre como despreciable, y cambió al nombre de Israel, que era Israel desde el tiempo de David. Pero desde el tiempo de los jueces, es decir, de la entrada de Josué en la tierra prometida, ¿no? Claro. Porque era el pueblo de Israel. Sí, pero de forma oficial en el reinado de David, que es el último que conquistó Jerusalén, a los jebuseos, que eran los más difíciles de vencer. Entonces, el asunto es que Palestina no existió nunca. Como nación, ¿no? Porque no había pueblo ni había nada. Los autóctonos que vivían, junto con los sabras judíos que vivían desde generaciones en Israel, eran beduinos, no eran palestinos. Hasta Arafat, que se proclamó el rey de los palestinos, era egipcio, ¿no? Entonces, el único país que se hizo cargo de la Jerusalén vieja, ese fue Jordania, que luchó contra Israel y venció en esa guerra por Jerusalén. Ese fue Hussein. Que fue, eso es, su guarda especial, que son como los SWATs estos americanos. Creo que es un ejército impresionante, de fuerte y de poderoso, que hicieron estragos después allí en los cementerios judíos y en las sinagogas, igual. Pero y fue el emperador el que cambió el nombre de Israel por Palestina, y haciendo recordatorio de que allí vivieron filisteos, que es lo que significa en realidad ser palestino, un filisteo, ¿no? Y cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, pero se llamaba Jerusalén desde in nihilo tempore. De los jebuseos, la ciudad de los jebuseos, y luego cambia el nombre a Jerusalén, que es la ciudad de la paz. Exacto, Jerusalén. Y bueno, con respecto a la Hanukkah, pues tiene más sentido. No, y los reyes, estábamos hablando... El sentido hablando... histórico de la Hanukkah, sí. Sí. Porque sí que fue en estas fechas. Y los sabios de Oriente, y es curioso, los tipifican en 3 razas, y es lo mismo, es por sincretismo. Sincretismo, absoluto sincretismo. Sí, no eran reyes, no eran magos, eran sabios que vinieron y primero se presentaron delante del rey Herodes y su corte de sacerdotes, siempre los religiosos, siempre alrededor del poder, ¿no? Para mamar del poder político. Pues preguntaron estos sabios dónde había de nacer, porque eso no conocían. Ellos no conocían el libro de Miqueas. Por alguna razón no lo tendrían. Y entonces se preguntaron, y uno de los sacerdotes dijo, pues está escrito que debe de nacer de Belén. Éfrata. Belén, Éfrata, ciudad pequeña, de ti me saldrá el libertador. Y entonces se fueron a Belén. Y allí, pues efectivamente, se postraron, adoraron al niño, a Dios hecho niño.
Hecho hombre. Era niño, pero era un hombre. Y entonces le entregaron los tesoros que les valdrían a José y María para huir a Jordania, que era Egipto. Bueno, Egipto, sí. Huyeron porque Herodes hizo una matanza de niños para intentar matar a Jesús. Y un ángel les reveló a José que tendrían que salir a Egipto, pero era a Pela, a Jordania, porque siempre todas las salidas por donde entraron, por el río Jordán, atravesaron el Jordán junto a Jericó, donde bautizaron después a Jesús. Juan Bautista bautizó ahí a Jesús, etc. Siempre por ahí entraban y salían. Del este al oeste, ¿no? Y así también simbólicamente nos da una señal Elías, que también entraba y salía por ahí tocando las aguas con el manto para abrir camino. Y luego Eliseo igual. Bueno, pues resulta que salieron Elías y Eliseo en el último viaje juntos, y fue en Jordania, entonces Egipto, donde el Señor arrebató en un carro de fuego a Elías, lo cual es una de las muchas señales que nos pueden decir dónde será el arrebatamiento de la Iglesia, que será en todo el mundo, pero un gran número de hermanos estarán protegidos, o estaremos, si tenemos la gracia, de estar guardados en un lugar secreto, como dice a la iglesia de Filadelfia en el Apocalipsis: por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. Y ahí, esperando en ese lugar de Jordania, de Moab, dice claramente Moab, pues ahí la iglesia tiene que estar esperando nada menos que 3 años y medio hasta que se termine el tiempo de los judíos, de la aflicción. Y tiene que haber una unión entre dos campamentos, ¿no? Es allí donde se van a unir, porque los judíos, cuando el anticristo rompa el pacto y se proclame Dios en el templo restaurado, en el lugar santísimo del templo restaurado, y allí ponga a la estatua del dios de la guerra, la Maozín, que es en manera parecida a Júpiter de los romanos, los judíos saldrán corriendo como locos y huirán y se juntarán con los evangélicos guardados en ese lugar, por la gracia de Dios. Bueno, millones estarán escondidos en las cuevas, en los montes, por todo el planeta. Porque no entra todo el mundo allí. Claro, no entra, y porque además no podrán acceder de lugares tan dispares, puede que estar en toda la tierra, ¿no? Claro. Y luego, pues, los que estén determinados por el Señor de participar de los sufrimientos de Cristo, como los apóstoles, pues serán mártires y serán torturados y asesinados por el anticristo y el falso profeta, curiosamente, incluso por designio de los propios familiares que se han dejado poner la señal del 666 y por los que han hecho pacto del secretismo religioso y que han aceptado que Alá es también Dios, que el Corán es un libro sagrado, que, en fin, y que... En realidad no hay ningún libro sagrado, ¿no? La Biblia... Es decir, quizá... Lo que es santa es la palabra de Dios, por que eso sale de su boca, porque eso sale del santo. Pero no un libro, no. Cuando nos venden Santa Biblia. Santa Biblia, pues que no. ¿Será que no? Porque no está refrendado. Solo el papel ya no es santo, de hecho, y la tinta que... Y los que lo han escrito tampoco, y los que la han imprimido, etcétera. Entonces, pero lo que sale de la boca de Dios, que es santo, sí, y esa es la palabra. Y en realidad es el verbo. ¿Por qué a Jesucristo se le llama el verbo? Porque Él es la expresión de la naturaleza de Dios
tanto física como hombre, como verbal, de comunicación. ¿Y cómo les dice el Señor a los estudiosos de la Biblia que escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí? Así es. El santo es Él. Las Escrituras dan testimonio del santo, pero no son santas en sí mismas, ¿no? Sino que son una herramienta utilizada por Dios. Creo que es importante. Nos queda un concepto que creo que es importante de hablar, que es el Año Nuevo. Antes decía, en un círculo cualquier punto puede ser el punto inicial, donde empiezas a girar, pero por otro lado dices, en algún sitio hay que poner el Año Nuevo. Aunque... O no, porque puedes decir, hoy empieza otro año. Sí. Y que cada día empieza otro año. El día que tú naces... empieza otra vez la vuelta, cada día. Por lo tanto, tu cumpleaños es así, ¿no? Si no, podríamos decir Rosh Hashanah, como se felicitan en la fiesta de Sukkot, el día de comienzo del año espiritual en Israel. Entonces, que, bueno, la mayoría pero se elige un día Rosh Hashanah sin tener ninguna fe, ni siquiera es un día de convención, ¿no? Biblia, ¿no? Hay una convención, hay un acuerdo que sea este día. Digo, vale, de acuerdo. Y ahora tendremos la noticia de que ya es 2025 en las Islas Fiji, que bueno, el sitio primero donde cambia el año y tal. Australia, luego Japón, tal, no sé qué. Es como si se endiosa ese día. Es un endiosamiento religioso y folclórico y también eufórico de lo que es el sistema del mundo, que en realidad facilita el consumo. Esto es así de es un día más. Bueno, pero también se hace otra cosa. ¿De dónde viene el Día de los Reyes Magos y que venga regalos para los niños? Pues como llevaron regalos al niño Jesús, oro, incienso y mirra, que son muy sí, símbolos de la naturaleza, de la triple naturaleza de Jesús. Y que además también eran de mucho valor para que enfrentaran la huida a Egipto. Entonces, ¿y el día 6? ¿Por qué el día 6 es el Día de Reyes? ¿Pero esto qué es? Primero, Reyes Magos, eso es una mentira. Segundo, es uno de los grandes negocios de las multinacionales. Bueno, es igual que Papá Noel. Papá Noel fue creado por Coca-Cola. Es decir, es un ser mitológico moderno del siglo XX. Es decir, antes existían personajes, San Nicolás, y otra vez el concretismo los unifica en un personaje que es fruto de un marketing puesto por una... Antes era verde, luego es rojo, porque el color oficial de la marca es rojo, ¿no? Pero es así, dice, se crean este tipo de situaciones. Sin embargo, para eso. Hay que leer detrás de esa creación. Es una especie de advenimiento del dios antiguo de los vikingos y de los nórdicos. Sí, también otro sincretismo más. Otro sincretismo más, ¿no? Que puede ser el Thor. Muchos que no se dan cuenta que Aitor viene de ahí, ¿no? Y porque los vascos se consideran... El personaje mitológico, Aitor. Claro. Entonces, todo es la manipulación de Satanás a los incautos, ingenuos y humanistas que se quieren hacer originales, incluso en el menos malo de las decisiones que adoptan para entrar en este juego no folclórico, sino satánico, porque tiene raíces de idolatrías y de nigromancias y de nada menos que de sacrificios humanos a los dioses falsos, ¿no? Y Odín, pues oye, era... bueno, lo que quiero decir es que
Baltasar, fíjate tú, Melchor, Baltasar y no sé cómo se llama. Gaspar. Y Gaspar, no lo dice la Biblia. ¿Esto qué es? ¿De dónde sale? Yo no quiero perder el tiempo ni de investigar de dónde han ido sacando esos nombres, ¿no? Pero sí desmitificar, Claro, proclamando la verdad de la palabra de Dios. así es. No, pero hablaba independientemente, hay que quitar un poquito de lado todas estas cosas, ¿no? Pero hablábamos de una fecha de concretada por un acuerdo, que es el inicio del año, pero sí es bueno hacer balance, ¿no? Hacer balance, cada cierto tiempo es bueno recapitular lo que uno está haciendo y hacer balance del año que se ha pasado, ¿no? De hecho, nosotros utilizamos este calendario que está establecido para realizar nuestros congresos también con un lema dentro de ese ciclo, ¿no? Y de hecho termina ahora el ciclo de las vírgenes sensatas y comenzamos otro ciclo que va a empezar con congresos en África, luego en Sudamérica, Centroamérica, etcétera, ya con un nuevo lema, ¿no? Pero todo eso nos lleva a hacer un circuito en el que hacemos balance de lo que ocurrió en el año, ¿no? Y cada año tenemos tantas cosas de las cuales hablar y muchas veces el lema que hemos elegido para el año nos marca todo lo que ha sido en el año, y cosas que no esperábamos que ocurrieran dentro de ese mismo paraguas del lema, ¿no? Sin embargo, hemos huido de caer en el estatismo, en el ritual de que tiene que ser en esas fechas, y si no, como hacen las religiones, el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, Nochebuena, el 6 de Reyes, no sé qué, porque cambiamos cuando es necesario. O sea, que no nos aferramos a ninguna... La fecha no es lo importante. No, la fecha no tiene ninguna honra. No queremos honrar fechas, queremos honrar a Dios y queremos buscar lo que es más oportuno, sabio y oportuno, ¿no? Cambiamos. Por ejemplo, este fin de semana se supone que yo tendría que estar en Burkina Faso. Fíjate cómo estoy. De venir de Israel el domingo, que llegué machacado, de predicar y predicar. Y sin embargo, por la proximidad de las fiestas y tal, para no perjudicar a los hermanos de los distintos países que van a... Sí, que tienen que viajar de todos los países de alrededor. Y también, pues con la sabiduría de que yo no estoy en condiciones porque vengo destrozado de Israel, pues lo hemos cambiado a enero. No pasa nada. De la misma manera que el Sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Sabbat. El calendario se hace para el hombre, no el hombre esclavo del calendario, no el hombre esclavo del cronos, que eso es lo que quiere ese principado satánico, esclavizar a los hombres. Y hoy es Semana Santa, y estos días son Semana Santa, y ni te muevas. O sea, ¿no? Nosotros creemos que ser esclavos de nada. No. Como decía Pablo, no soy esclavo de nada. ¿No? O sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y yo no soy esclavo de nada ni de nadie, ¿no? Ni siquiera de Cristo, porque Él dice a sus siervos que estamos dispuestos a ser esclavos. Sí, ya nos llamaré más siervos, sino amigos, ¿no? Sino amigos, ¿no? Y esa es la gran bendición. Por eso yo siempre me gusta decir a la gente, no digas feliz Navidad. La Navidad no puede ser feliz. No digas felices fiestas. Las fiestas no pueden ser felices. Siempre feliz tú y tu familia. Felices
con la santa felicidad que Jesucristo, el Dios hecho hombre y que venció a la muerte, resucitó y que está a la diestra del Padre, es el que nos da esa felicidad, ese shalom. Y por tanto, pues, que puedas disfrutar días de paz con tu familia en estas fechas, pero mejor aún, el resto de tu vida. Claro. Que es lo que Jesús dice a los que vienen a Él: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os daré Shabbat Shalom, yo os daré la fiesta permanente, y la tranquilidad, el reposo y la verdadera paz. Y por tanto el gozo. El gozo. Es triste que la gente necesita champán y necesita risas baratas y chistes y jijaja para pasar unos días de humo, de felicidad que no es felicidad. Y luego, pues... a llorar. Y muchos lloran esos días porque se encuentran frustrados, ¿no?, en sus planes de felicidad, ¿no? No solamente muchos lloran, sino que muchos se agreden entre ellos en estas fechas, porque al no haber estado juntos durante todo el año, pues no se conocen, y como tienen intereses diferentes en sus egoísmos diferentes, pues incluso sin verdadero perdón no hay paz, y si se juntan teniendo conflictos sin resolver, pues las Navidades son siempre situaciones de contienda. Curiosamente se puede ver la estadística de cuántos matrimonios se divorcian después de la Navidad. Se sabe que después de las vacaciones se divorcian más matrimonios que mientras trabajan, porque en las vacaciones tienen que estar juntos y tienen más tiempo para tirarse los trastos. Mientras que si trabaja él y en un lado ella en otro, pues oye, se ven para dormir. Si acaso. Más que noche de paz, es paz en la noche, ¿no? Y en el día, lo que tenemos que anhelar. De todos modos, solemos tener por costumbre el día 31 una celebración especial, un culto especial. En la iglesia más grande que tenemos en Madrid suele haber un culto especial que se retransmite a todos los que están fuera y no pueden estar. Aparte, el aforo es limitado, evidentemente. Y el día 31 de diciembre habrá ahí en la iglesia, en la calle General Serrano Oribe, un culto especial de fin de año, ¿no? Sí, si Dios quiere, a las 7 de la tarde sí, tendremos un culto de fin de año en el que, si el Señor me lo permite, pues podré compartir y estaremos juntos. Sobre visión profética para el año siguiente, suele ser especial por eso. Me gusta hacer un balance. Balance de cómo ha ido el año, qué errores hemos cometido y qué aciertos ha tenido el Señor con nosotros, y también cuál es la previsión, como cualquier economo debe hacer, cuál es la previsión profética de la revelación de Dios que nos da para el año 2025 y para llevarnos a seguir extendiendo el reino de Dios y su justicia, expulsando los reinos del maligno y pues eso, llevar la salvación de Cristo como el oportuno socorro a los afligidos. Y seguro que puedo anticipar que será un año de mucha extensión del ministerio de misericordia que Dios nos ha dado con Remarsos, y también de mucho crecimiento de nuestras congregaciones de Cuerpo de Cristo, con apertura de nuevos lugares de congregación en España, por toda España y en todo el mundo donde nos lleva Cristo. A la par que
nuevas etapas de extensión en misiones a países donde aún no estamos todavía. Todo eso está ahí en el fuego de nuestro corazón por la visión profética que el Espíritu Santo nos da. Pero haciendo honor al lema que hemos recibido, será un año muy especial, cubiertos con el manto de alegría, de tal manera que algunas de las, no todas a lo mejor, de las tristezas por injusticias y por abusos de los sistemas políticos de este mundo, pues podremos tener una gracia especial para ser más fortalecidos física, psíquica, espiritualmente, económicamente, y así tener un boom de crecimiento en el poder del Espíritu Santo. Oren con nosotros y asistan a este evento del 31 de este mes, pero también les invito a aquellos que no tengan con quien compartir la Nochebuena, vénganse a cenar con nosotros en los diferentes lugares donde hacemos cenas, para que nadie se sienta desvalido. Yo me gusta compartir en la cena de una comunidad y termino de compartir y me voy a otra el día 24 por la noche. Y en cada una de esas dos cenas, pues igual hay 200 personas cenando, ¿no? Y son personas que pues, están en las congregaciones nuestras o en donde quiera que estén y que deciden participar, de cenar con nosotros en ese amor a Dios y al prójimo, que es lo principal. Compartiendo el pan con alegría y ¿cómo era? Y humildad de corazón, ¿no? Lo que hacían los primeros cristianos. Y santidad, y limpieza de manos y de corazón puro, alegría y santidad, alegría y humildad y amor verdadero en Cristo Jesús. Vamos a orar por ello. Vamos a orar. Padre bendito, estamos Jesús, contentos de tener el privilegio de haber sido rescatados en tu plan perfecto de salvación, Dios mío. Nuestro único pesar es aquellos que se pierden, Señor, y sabemos que es el tuyo, Señor, porque no quieres que nadie se pierda. Clamamos por todos aquellos que andan sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y te damos gracias, Señor, por la gracia, por lo que has hecho con nosotros, por la dignificación de nuestras vidas, por la justificación y la santificación de nuestros corazones. Señor, por lo que hasta ahora has hecho y por lo que está pendiente hasta que tú termines tu obra perfecta en cada uno de nosotros. Darte gracias en este día, Señor, y proclamar tu gracia en aquellos hogares que se vuelven a ti en estas fechas y te tienen en cuenta como Dios, como Señor y como Salvador de sus vidas. Señor, pedimos, Señor, que tu gracia inunde nuestras vidas, a las familias que representamos, Señor, y a tu Iglesia, Señor, y que pueda salir fortalecida y renovada para cumplir con tus propósitos en el tiempo que queda por delante, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Al Señor siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.